academy. Awesome, man. Awesome. Thank you for helping us today with the translation. Very excited to come on here and share just a little bit of what it is that I've learned over the last 16 years that's allowed me to have the type of success that we've had so far. Para mí es un orgullo total y honor estar aquí el día de hoy, poder compartir con cada uno de ustedes, el tener la oportunidad de compartir con ustedes experiencias y enseñanzas que he podido aprender en mis últimos 16 años. Así que, verdad que para mí es un honor estar aquí el día de hoy. You know, a lot of times when people look at the Yvonne Tapias and the Monica Tapias, and they look at the Palomas, and they look at all the leaders that are part of this incredible organization, Gustavo, Salinas, and Jose, and so many leaders to mention. They think they don't know the story, right? They don't know what they've actually been through. Muchas veces cuando uno entra en este tipo de conferencias y ven a personas como, por ejemplo, a un Iván Tapia, ven a un Gustavo Salinas, a un José Gabriel, a una Paloma Sensores, ven a todos los líderes, ven el resultado del día de hoy, pero no ven el inicio, no se saben la historia, lo que tuvieron que atravesar para ser la persona que son el día de hoy. And they don't understand that everybody has to go through their process, and they have to grow through their process in order to get to where it is that they are right now. Y tienes que entender de que tú tienes que pasar por un proceso, tú tienes que pasar por un momento en el cual vas a pasar por un tiempo de aprendizaje para en algún día alcanzar ese tipo de resultados que tú estás buscando. So on tonight's call, I've got one question that I want each and every one of you to answer. And I want you to really answer this every single day that you're out there building this business. And that first question is, am I willing to give it everything that I have? Y el día de hoy yo te quiero hacer una pregunta para que se te quede reflejada y te la hagas cada vez en todo el día. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a dar lo máximo de ti para alcanzar el resultado que tú estás buscando? Am I willing to give maximum energy? Am I willing to give maximum effort? Am I willing to learn? Am I willing to grow? Am I willing to set goals? Am I willing to do multiple presentations every day? Am I willing to do everything that it's going to take, whatever it is? Am I willing to really go out there and lay it on the line to become successful in this business? ¿Estás de verdad dispuesto a dar lo máximo de ti? La máxima cantidad de energía, el máximo nivel de enfoque, tu máximo nivel de tiempo, lo máximo de dar las prestaciones que tengas que dar, aun cuando no te sientas acorde a hacerlo. Dar lo máximo de ti, inclusive cuando no estés en un ambiente de crecimiento, para alcanzar el resultado, la meta que tú quieres alcanzar y hacerlo. Dar lo máximo de ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Am I willing to be focused? Am I willing to be determined? Am I willing to be dedicated? Am I willing to be committed? Am I willing to go for it every single day? Am I willing to go through people quitting on me? Am I willing to go through leaders quitting on me? Am I willing to go through people not joining my business? Am I willing to go through my business going backwards? See, I was willing. Every leader was willing to become extremely successful, and that's why they were where they are today. ¿Estás dispuesto a hacerlo inclusive cuando tengas retrocesos en tu equipo? ¿Estás dispuesto a estar comprometido con tu éxito? ¿Estás dispuesto inclusive a hacerlo cuando tengas personas que te digan que no puedes, cuando tengas líderes que renuncien? ¿Estás dispuesto a hacerlo inclusive cuando tu entorno no esté en pro tu crecimiento? La pregunta es que estás dispuesto a hacer lo máximo de ti, inclusive cuando las circunstancias no estén a tu favor y quieras alcanzar tu resultado. See, because the win formula is what I'm giving you tonight. And the win formula is W-I-N. And it really starts with your willingness. You know, willpower is one of the biggest powers that you can utilize to be successful. Quiero que sepas que lo que yo estoy dando el día de hoy es la fórmula del éxito, la fórmula W-I-N, the win, tu capacidad de hacerlo inclusive cuando no estés en pro de tu crecimiento.
And, you look at, Juan Diego, you have to ask, was he willing? Was he willing to do everything that it was going to take? And the answer is yes. That's why he's ultra successful in this business. So you have to ask yourself, am I really willing to go out there and really make it happen? Si tú te pones a ver un líder como, por ejemplo, Juan Diego, una persona que hoy en día es extremadamente exitosa, tú pregúntate, ¿él estuvo dispuesto a dar lo máximo? ¿Él acaso estaba dispuesto a hacer y trabajar inclusive cuando no estaba en todo en su favor? La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacerlo? Paula and her husband, they were willing. They were willing to go through whatever it is that they had to go through to get to where it is that they want to go. And what I'm really asking you is, what is it that could take you out of this business? What is it that could make you quit? And the answer has to be absolutely nothing. Si tú te pones a ver, por ejemplo, Paula y Summer, ellos estaban dispuestos a darlo todo para ser exitosos en este negocio. Ellos estaban dispuestos a hacer, no le importó lo que la gente le decía, igualito lo alcanzaron. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacer todo? Tú tienes que entender definitivamente que cuando tú te pongas a pensar qué te limita a ser exitoso en este negocio, tienes que entender de que no debe ser nada. Nada te puede limitar a ti a alcanzar el resultado que tú quieras alcanzar el día de hoy. Once I made my decision that I was willing to do whatever it was going to take, that is when I became successful. Because now I knew that there was nothing that could knock me off my focus. There was nothing that would stop me from getting to where it is that I want to go. Some of you still have that question in your mind on what are you willing to go through in order to get to where it is that you say you want to get to. Fíjate, algo que a mí particularmente me ayudó fue cuando yo entendí y yo tomé la decisión de que no había nada que me limitara, que yo me comprometí conmigo mismo a dar absolutamente todo para alcanzar el resultado. Ese fue el día donde mi negocio cambió. La pregunta es, ¿qué te estás diciendo tú? ¿Cuál es esa pregunta que tú tal vez estás diciendo? ¿Será que esto es lo que me está limitando? Tú tienes que romper esa barrera de la duda de que si de verdad lo puedes alcanzar todo. Una vez que tú logras superar esa pregunta, eso que te está limitando, es cuando tú vas a empezar a ver esos resultados que tú estás empezando a buscar. And, when you understand why you're willing to go through it, it's really because of your why. Your why, like, why are you really doing this business? Because we have to all sacrifice something. But I will sacrifice this in order for me to gain that. So you have to know that, okay, I'm sacrificing my time, I'm sacrificing my energy, I'm sacrificing my focus in order to gain what it is that I really desire. So you have to come into the truth of that, of why you're really doing this business. Fíjate, lo que está directamente relacionado, el qué tan dispuesto estás a hacerlo, es tu por qué. Una vez que tú logras encontrar un porqué suficientemente poderoso, tú vas a estar dispuesto a darlo todo lo que tú tienes que hacer. Tienes que buscar el por qué tú lo estás haciendo. Una vez que tú logres conseguir esa razón, ese por qué, tu disposición para alcanzar el resultado te va a ayudar a incrementar tus resultados a un nivel máximo. Tienes que entender la ley del sacrificio, tienes que estar dispuesto a entender de que te va a tocar sacrificar ciertas cosas, sacrificar tiempo con tu familia, con lo que sea, para alcanzar un resultado. Yo de Imonitie estuve dispuesto a sacrificarlo todo para alcanzar el resultado que yo estaba buscando. Alejandro Bros has made huge sacrifices to where it is for him to get to where it is that he is today. There's nobody, not one person that has ever reached the top of this company, that's ever become a chairman, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750, that has not made a huge sacrifice. So my question for you is, what are you willing to sacrifice to gain what it is that you say you want? Fíjate, Alejandro Bros, chairman 100 de la empresa, él ha tenido que hacer una gran cantidad de sacrificios para poder alcanzar el resultado que él ha alcanzado el día de hoy. La pregunta para ti es, quiero que tú te hagas esta pregunta, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar
para alcanzar el resultado que tú dices que tú quieres tener. No ha habido ningún Chairman 10, no ha habido un Chairman 25, un Chairman 50, 100, 250, 500, 750, que no ha tenido que sacrificar algo para tener lo que el día de hoy. La pregunta es, ¿qué estás tú dispuesto a sacrificar para alcanzar ese resultado que tú quieres? You know, because as I was going through my process, when, you know, my first company where I didn't have any success, and my second company, I didn't have any success, my third company, I didn't have any success, it was my will. It was my will to win that kept me going, that kept me fighting, that kept me in the game. And that's what you're going to have to really, really grow and really decide, that it doesn't matter what is going to happen. I'm going to be willing to do whatever it takes, but then next, I'm going to stay inspired. See, W-I, so the I is inspiration. Ok, tienes que entender de que en mi primera empresa, en mi segunda empresa, en mi tercera empresa, cuando yo estaba incursionando, estaba emprendiendo, yo no tenía los resultados que yo quería. Pero ¿sabes qué fue lo que me permitió a mí, David, seguir trabajando y seguir perseverando? Fue mi disposición, fueron las ganas y el porqué que yo tenía que me permitió, inclusive que no tenía un resultado, seguir trabajando acorde a ese resultado que yo quería. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Así que de la primera fórmula, el W-I-N, win, la segunda se llama I, de inspiración. Es la segunda fórmula del éxito en esta fórmula. Okay. And what's going to happen every single day when you decide to stay inspired, you're going to fill your mind with the right information. See, the right information is what kept me inspired. Because what I'm going to show you right now are the 4 elements that impact your belief system. And when I show you this, and every day you stay inspired, you're gonna have the energy to go through everything that you're gonna have to go through to get to the very top of this company. Fíjate, en la segunda fórmula, la inspiración tienes que entender lo que te va a ayudarte a ti a mantenerte en ese nivel de inspiración totalmente alto en todo momento, es el nivel de información que tú estás escuchando a diario. Lo que tú escuchas a diario va a impactar y va a afectar directamente el nivel de inspiración. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas claro, y dentro de estos minutos voy a estar explicando una fórmula en lo que determinas tus creencias y cómo eso afecta tus resultados. Pero tienes que entender que para tú mantenerte inspirado, tienes que cuidar lo que tú ves y lo que tú escuchas, porque eso va a afectar tu inspiración. Okay. And every single day, here are the 4 things that are impacting your belief system every single day. Number 1 is your environment. Ok, tienes que entender de que hay 4 cosas que determinan tu nivel de creencia, ok. Igual quiero que tú notes estas 4. La primera es tu ambiente, tu entorno, lo que tú te rodeas. This is how I stay inspired all the time. My environment is always set for me to be inspired. El ambiente en el cual yo me rodeo siempre está acorde en proporción a esas metas que yo quiero alcanzar. Todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho está en pro a esas metas que yo quiero. Fíjense lo que él está mostrando en su casa. Okay. So you see, I'm in my kitchen right now, but in my kitchen, I've changed my environment because I have pictures. I have signs of where it is that I want to go. Okay? So, go ahead. Fíjate, aquí estoy en mi casa y si te muestro, aquí tengo en la cocina unos letreros que dicen cuáles son las cosas, cuáles son las metas que yo quiero alcanzar. Ahí en la página dice, estoy feliz y agradecido de que hoy en día gano $1 millón al día. Esas son las cosas que yo estoy viendo y permito que mis ojos vean en todo momento. Okay. Because your environment, see over here, your environment is all about what's around you. Like, what are the pictures? What are the signs that are around you, right? Every single day, you've got to create the environment for where it is that you want to go. Fíjate aquí tengo un avión. Esto es parte de lo que estoy hablando, que tienes que crear un ambiente que te visualices
a cuáles son las cosas que tú quieres alcanzar, cuáles son las cosas que tú quieres llegar, para que tu subconsciente siempre lo tengas en presente, en físico, y siempre trabajes acorde a eso. Okay? So everywhere I turn, everywhere I go, see, that's a jet's, what is it called? Propellers, right? It's the jet propellers. And then I've got this greatest quote right here. This is what made the biggest difference in my life. You become what you think about. And then obviously I've got Believe Nation up there as well. Fíjate un momentito, aquí te estoy mostrando parte de los cuadros que tengo en mi casa. Ahí te mostré parte de lo que es lo que está en la avioneta, el propulsor, no sé cómo se llame. Ahí luego te mostré un cuadro que dice: te conviertes en lo que más escuchas, que particularmente una de las frases que a mí más me impactó. También te mostré parte de los cuadros de las cosas que yo me estoy visualizando, de las cosas que yo quiero alcanzar. So every single day, I'm staying inspired. I'm growing my belief system with my environment. And then number two, I'm making sure that the right people are always around me as well. I only have people around me that are helping me get to my goals, that I'm helping get to their goals as well. I'm not around any negative people whatsoever. Ok, ya te mostré el número uno, el entorno, el ambiente, las cosas que tú ves. El segundo factor son las personas con el cual tú te rodeas. Las personas con el cual tú escuchas y tú ves es un factor extremadamente vital en cómo tú te mantienes inspirado. Yo no me rodeo de gente negativa. Yo me rodeo de personas que me quieran bajar mi nivel de meta, que quieran bajar mi nivel de visualización. Asegúrate de estar rodeado de personas que te quieren llevar pro esa meta que tú quieres. There is power, write this down, there's power in proximity. Who you surround yourself with is deciding your future. Quiero que anotes esta frase. La proximidad es poder. ¿Okay? La proximidad es poder. Las personas con las cuales tú más tienes proximidad van a determinar tu futuro y lo que tú vas a alcanzar. When I changed the people that I was spending time with, when I changed the people that I was talking to every day, my life completely changed because now I was talking to people that were inspiring me every single day. El momento que yo decidí cambiar las personas con las cuales yo me rodeaba, absolutamente todo mi resultado tuvo un impacto impresionante. Tienes que aprender que te va a tocar cambiar las personas con las cuales tú escuchas. Hay mucha gente negativa que no te permite crecer. Tienes que entender este concepto muy fundamental. So if your goal is to make $10,000 a month, or $100,000 a month, or $1 million a month, the person you need to be talking to the most, the person you need to be spending the most amount of time with, the person you need to be texting all the time, the person you need to be communicating with all the time needs to be the person that is where you want to be. If you're, when I was coming up in this industry, all right, when I was not successful in this industry, I talked more to my upline than I did to my group. Cuando tienes que entender de que si tú quieres alcanzar, ganar $10,000 al mes, $25,000 al mes, 100,000, $1 millón al mes, tienes que entender que si quieres alcanzar ese resultado, tienes que empezar a escuchar y escribirle a esas personas. Si yo quiero ganar 10,000 al mes, ¿a quién le voy a estar escribiendo más? ¿A quién voy a estar llamando más? ¿Con quién me voy a rodear más? Es algo muy sencillo. Busca rodearte de las personas y escuchar a las personas que tienen ese resultado que tú quieres. Porque una vez que tú te llegas a tener proximidad y relación con esas personas, ¿qué crees que va a suceder? Vas a empezar a alcanzar esos resultados. Okay. And once I changed the people that I was around, I started to get new information. See, that's the next thing that impacts your belief system that allows you to stay inspired. Every single day, I was listening to the magic of believing. Every single day, I was listening to The Stranger's Secret. Every single day, I was listening to The Science of Getting Rich. Every single day, I was listening to something, Think and Grow Rich, Tony Robbins, Bob Proctor. I was listening to somebody, to something that was going to keep me inspired. Zig Ziglar. And all that information that I've learned, all that information that I've downloaded
has now produced the person that I am today. Fíjate, yo siempre la paso escuchando audiolibros, siempre la paso escuchando entrenamientos de liderazgo, siempre la paso escuchando podcasts, cosas que me permiten convertirme en esa persona que yo me quiero convertir. Escucho siempre a líderes como, por ejemplo, Bob Proctor, escucho a John Maxwell, a Tony Robbins, el secreto de lo que es la ciencia del dinero. Siempre estoy buscando y escuchando a esas cosas, esas personas y conocimientos que yo me quiero convertir. See, this is so important, because if what you're hearing is all the negative things, you know, all the negative things that's going on in the world, all the negative things that's going on in your business, it's going to affect your spirit. And if it affects your spirit, it's going to affect your mind. And if it affects your mind, it's going to affect your body to where you're not going to take action, that you're not going to go out there and do the presentations and promote for the events. You're not going to do everything that's you need to do because you got the wrong information that's being downloaded into you. Es muy importante saber y alejarte de esas cosas negativas, porque cuando tú empiezas a permitir que esas cosas negativas te empiecen a afectar, tú vas a empezar a afectar tu espíritu, y si empieza a afectar tu espíritu y tu parte espiritual, va a empezar a afectar tu cerebro, tu pensamiento, y si empieza a afectar tu pensamiento y tu cerebro, va a empezar a afectar tu cuerpo, y si empieza a afectar tu cuerpo, va a afectar tu acción, y si afecta tu acción, va a empezar a afectar tus resultados. Así que tienes que tener que el principio y, digamos, esa parte inicial es tener cuidado a quién estás escuchando y cómo eso va a afectar tu resultado en sí. Let me give you the biggest thing that you can do to stay inspired. Are you ready? This is by far the biggest thing that you can do to stay inspired, stay willing to be successful, to keep going for it. Here's the biggest thing, and it is experience. You have to experience what it is that you want. You want to make $10,000 a month? You need to experience what life will be like making $10,000 a month. You want a new car? You have to go and experience that car. You want a new house? You have to go and experience that house. You want new clothes? You have to go and experience those clothes. I used to go to Louis Vuitton. I used to go to Gucci. I used to go to Jimmy Choo. I used to go to all these stores. I would never buy anything, but every day I would go into those stores and I would experience it to where now, today, we can go in and we can buy anything that we want in there. Fíjate, yo te voy a dar el secreto, te voy a dar una clave vital que te va a permitir a ti siempre mantenerte inspirado. Te estoy diciendo que esto es lo que a mí particularmente me ha ayudado en todo momento cuando yo quiero un resultado. Y anota esto, se llama experiencia. El tener las experiencias que te van a querer llevar a alcanzar ese resultado. Por ejemplo, yo recuerdo yo siempre iba a un concesionario y me montaba en los carros que yo quería tener. Yo recuerdo que yo iba al mall y iba a la Gucci, iba a la Louis Vuitton, iba a Dolce & Gabbana y recuerdo que yo entraba en las tiendas y pasaba por los zapatos y pasaba por las camisas y a pesar de que no compraba nada, yo me imaginaba, me visualizaba yo estando en ese carro. Yo me visualizaba yo comprando esa ropa. Yo me visualizaba yo montándome en esa casa nueva. Y esa experiencia y ese sentimiento me permitía a mí mantenerme inspirado a alcanzar ese resultado que yo quería alcanzar. Every leader that I've worked with, I always find a way to get them to experience what is it that they want. You know, Justin Owens just bought a brand new Bentley. I had him put it on his phone. I had him go to the Bentley dealership. He used to ride around in my Bentley. He's rode around in my Rolls Royce. Why did he start to believe he can get one? It's because he experienced it. Bryce Thompson, he just bought a brand new Rolls Royce. I had him experience being in a Rolls Royce, being in my home. Because now he's experienced it, his belief system has gone up. He stayed inspired. That's the key, ladies and gentlemen. You've got to get next to the people. You've got to get next to the things that you want so you can experience it. So now you can believe that you can have it as well. Fíjate, Bryce Thompson recientemente se acaba de comprar un Rolls Royce. ¿Pero por qué crees que sucedió? Porque él antes de comprarlo, yo le prestaba mi carro. Yo tengo un Rolls Royce que él se montaba y él se visualizaba y tuvo la experiencia
de lo que era manejar ese carro. Quiero también a Justin Owens, también le acaba de pasar lo mismo. Yo te estoy diciendo que experiencia es lo que te va a permitir a ti mantenerte inspirado. Busca sentir esas experiencias que te van a hacerte sentir visualizando esa meta o ese rango, esa cantidad de dinero que tú quieres ganar mensual, para que tú siempre, en todo momento, te mantengas inspirado a conseguir ese resultado. Okay. This right here, a lot of people don't do it because they think, well, I can't afford it. Why am I going to do that? We know you can't afford it. That's not the point. The point is for you to make an emotional connection, a physical connection to what it is that you want, so it keeps you inspired. Because whatever you experience all the time, because you've experienced lack and poverty, you believe that that's what you're supposed to have. But when you start to experience wealth and abundance and riches, you start to believe that, guess what? This is what I'm supposed to have as well. Fíjate, muchas veces las personas, cuando le decimos esto, no lo hacen, porque cuando van a un concesionario, cuando ven una casa y ven ese tipo de cosas que no están acostumbrados a usar, dicen, pero ¿por qué voy a ir si no me lo voy a comprar? ¿Por qué voy a ir si sé que no tengo dinero para comprarlo? Es que no es que precisamente porque no puedes comprarlo, es que tienes que ir. Porque cuando tu cerebro y tú te la pasas en un ambiente, en un entorno, digamos, de pobreza, tu cerebro empieza a interpretar que eso es lo que tú te mereces, que eso es donde tú tienes que vivir, eso es donde tú tienes que pasar. Más sin embargo, cuando tú te empiezas a escuchar y ver y experimentar ese sentimiento físico que lo unes con la parte emocional, tu cerebro empieza a interpretar que tú sí puedes alcanzar y comprarte un carro nuevo, y sí puedes salir y comprarte una casa nueva, y sí puedes salir y tener algo diferente a ese entorno que tú estás normalmente acostumbrado. Okay. So I want to do a recap. The win formula is I'm willing to do whatever it takes to be successful, whatever it is. Te voy a dar un pequeño resumen de lo que es la fórmula del éxito. La primera es willing. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para alcanzar el resultado que tú estás buscando. The second part of the win formula is I will stay inspired all the time, and I'll stay inspired because of my environment, because of the people that I'm around. I'm going to stay inspired because of the information that I'm listening to every single day, and because of the experiences that I'm giving myself of what it is that I desire. La segunda fórmula del éxito es me voy a mantener inspirado hasta que alcance el resultado que yo quiero alcanzar. Y las cuatro, digamos, fórmulas de la parte para tú mantenerte inspirado, la número uno es el entorno, el ambiente en el cual tú vas a estar. Número dos, las personas con el cual tú vas a escuchar y te vas a mantener directamente relacionado. La tercera es la información que tú estás constantemente escuchando en tus oídos que tú quieres alcanzar. Y la cuarta es la experiencia. ¿Cuáles son esas experiencias que tú vas a buscar conseguir para alcanzar ese resultado? And the last part of the formula Y la última parte is de la fórmula. I will never, never, never. I want you to write this down. I will never, 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 never quit. That is the last part of this formula. I will never. I don't think he needs to translate this. I will never, never. Is that nunca? Nunca. Nunca. Never. Nunca, 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 nunca. I will never quit. That is the win formula. Never, ever, ever, ever quit. Y bueno, la última clave del éxito, como lo dicen, no lo tengo que traducir, nunca, pero nunca, 10 veces nunca, nunca te rindas. If you follow what I just taught you, where you're willing to give everything that you have, no matter what, but in the middle of the journey, you stay inspired with the right environment, with the right people around you,
the right information, the right experience, and you never quit, I promise you, I guarantee it, you will be successful. And I guarantee it because if I was able to do it, if Yvonne and Monica was able to do it, if Alex Morton was able to do it, if Paloma was able to do it, if Person was able to do it, Paula was able to do it, Alejandro Bros was able to do it, guess what? Juan Diego was able to do it. Okay. Gustavo was able to do it. Jose was able to do it. Countless leader after leader after leader after leader after leader. If they were able to do it, then I guarantee that you can do it too. Tienes la capacidad de seguir y perseverar con esta fórmula que te acabo de dar, la fórmula WIN. Número 1, estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por el tiempo que te toca hacerlo. 2, mantenerte inspirado con el entorno, con las personas, con las experiencias y con la información que tú vas a recibir. Y jamás, y nunca rendirte, tú puedes alcanzarlo. Te lo digo con tanta seguridad porque si yo, David Imonitie, pude hacerlo, Alejandro Bros pudo hacerlo, Gustavo Salinas pudo hacerlo, Paloma Sensores pudo hacerlo, Paul Isami pudo hacerlo, Juan Diego Jiménez pudo hacerlo, todos los líderes pudieron hacerlo. Tú también puedes hacerlo. So I want to thank you, Herson, for translating for me today. And I want to thank all of you for your time. Thank you, Yvonne, for inviting me onto this call here today. Looking forward to seeing all of you. It's been too long since we've been able to see each other in person, but I'm definitely looking forward to that and really excited for all of you. You're going to go out there and accomplish your goals this year. 2020, we are going to have 1,000 chairmen. They'll be a part of our this company, be a part of our organization. So I want to say congratulations again, and good night, and God bless.